Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Nadie ha dicho que derrotar al chavismo por la vía electoral es una tarea sencilla. Ellos saben jugar, pero además tienen todo el poder del Estado para intentar confundir y desorientar a sus adversarios. De ahí la importancia de no perder el enfoque en los meses que vienen. Por más que el chavismo tome decisiones que busquen desmoralizar, hay que continuar enfocados en la organización y realización de las primarias presidenciales. Por más que el oficialismo intente mover la fecha de las presidenciales, el foco debe seguir en lograr la mayor unidad posible. Por más que el régimen intente desmotivar a los venezolanos, nadie debe caer en esa trampa y mantener el optimismo a pesar de las adversidades. La única forma que Maduro y sus secuaces logren mantenerse en el poder es fragmentando a la oposición y reduciendo la participación ciudadana. En nuestras manos está la enorme tarea de no pisar los peines del chavismo y mantener el objetivo de ganar las presidenciales en el 2024 o en el 2025. Venezuela merece nuestro mayor esfuerzo. Hoy converso con Omar González Moreno, dirigente nacional del partido 20 Venezuela. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Omar González Moreno, colega periodista y dirigente nacional del partido 20 Venezuela. Omar, gracias por haber aceptado de nuevo la invitación a participar en Contrastes. Buenas noches, Darwin. Un placer, como siempre, tener este contacto y poder conversar sobre asuntos de interés para la colectividad. Omar, comencemos con la evaluación que ustedes como organización política hacen del proceso de organización, valga la redundancia, que está llevando a cabo la Comisión Nacional de Primarias. En efecto, nosotros hemos reconocido que quienes están al frente de la Comisión Nacional de Primarias son personas de una excelente trayectoria, con unas credenciales que generan confianza. Y en todo caso, así lo hemos expresado públicamente. De hecho, estamos participando con nuestros técnicos, como es el caso de Humberto Villalobos, que es el coordinador nacional electoral de 20 Venezuela, en los detalles de este importante proceso que ha sido convocado para el 22 de octubre próximo. Ahora, desde luego, hace falta eso concretarse en hechos concretos que todavía está por verse. De hecho, estamos en un lapso ya a punto de vencerse en el que tenía que haber nombrado las comisiones regionales de primaria. Precisamente creo que a mediados de este mes tenían que haber sido ya designadas.
para precisamente poner en marcha todo el proceso que necesita de organización, de distribución, de responsabilidades, etcétera, etcétera. Luego viene decisiones claves como es el reglamento de las primarias, en las cuales, bueno, ahí está parte de las condiciones que en el caso de María Corina Machado, nuestra candidata, ha señalado públicamente y directamente a la Comisión Nacional de Primarias. En ese proceso estamos. Ojalá esta Comisión Nacional de Primarias, sus integrantes, no echen por la borda esa limpia trayectoria que tienen hasta ahora, desoyendo lo que es un clamor de la colectividad, como por ejemplo eso de que no permitan que la oficina electoral del régimen, como es ese que llaman Consejo Nacional Electoral, meta sus manos sucias en un proceso que el pueblo venezolano quiere que sea limpio y transparente, que no inmiscuya a esa oficina electoral del PSUV en un proceso que es estrictamente de los opositores venezolanos. Ahora, ¿y qué se ha conversado en torno a eso? Porque ya la comisión ha entablado conversaciones con el CNE, incluso se ha designado una comisión técnica conjunta. ¿Qué se ha conversado sobre eso? Bueno, hasta ahora lo que se ha conversado es algo que nosotros aceptamos como válido, aunque a veces pensamos que innecesario, como por ejemplo la utilización de las escuelas, los institutos donde funcionan los centros electorales tradicionales. Estos no son propiedad del Consejo Nacional Electoral, por eso decir que, bueno, es un poco extraño, pero en todo caso, está bien que soliciten el uso de instituciones públicas, como son las escuelas, los institutos de educación, para que se lleven a cabo los comicios de primarias. Esto se ha planteado y nosotros estamos de acuerdo. Desde luego hay otros temas en los que algunos miembros de este proceso están exigiendo y que nosotros no queremos. Creemos que es conveniente, como por ejemplo el uso de las máquinas, las famosas máquinas esas que se parecen a las máquinas traganíqueles de los casinos, que son utilizadas en los procesos electorales normales y que ya los propios dueños de las máquinas han denunciado que sirvieron para hacer fraude, como fue el caso de Smartmatic, que abiertamente sus propietarios denunciaron que habían metido millones de votos a favor de Maduro en un proceso que la oposición o la buena parte de la oposición no reconoce como válido. O sea que si la Comisión Nacional de Primaria solicita la utilización de las máquinas y eso implicaría el sistema electoral informático del CNE, ¿ustedes se opondrían? Por supuesto, frontalmente, frontalmente. Y la gente se opondría. Mira, esto es una decisión de grandes ligas, ahora que está la Serie Mundial de Béisbol, en el que, por cierto, Venezuela va invicto. Sería un craso error. ¿Por qué? Porque la gente espera que sea un proceso interno, como fue, por ejemplo, el proceso interno del propio PSUV. Acaba de realizar el PSUV y ellos no utilizaron el CNE porque ellos mismos no creen en eso. Además que este es un Consejo Nacional Electoral, Darwin, que está en primer lugar incompleto, porque uno de sus miembros principales, como fue la llamada rectora Tania de Amelio, dejó el pelero y se fue a la oficina judicial, que es lo que llaman el Tribunal Supremo de Justicia como magistrada, y ahora es presidenta de la sala electoral. Pero por otro lado, esa oficina electoral del PSUV, que llaman Consejo Nacional Electoral, tiene 8 meses que no se reúne. Y han despedido a Wow. los técnicos y a los empleados. Es decir, esto es un organismo que ya no es paquidérmico, no es elefantiásico, porque se mueve muy lentamente. No. Es que está paralizado, está momificado. Y por Es eso muy quizás grave. hasta ellos mismos han anunciado que quieren cambiar ese Consejo Nacional Electoral. Ahora, y en relación con el voto de la diáspora, que es otro de los temas conflictivos que ha surgido, mantener o respetar, perdón, el derecho de nosotros los venezolanos que estamos en el exilio de votar. ¿Qué se ha conversado? ¿Qué se ha logrado? Ahí sí parece haber consenso entre todos los factores que tienen todo el derecho de votar los venezolanos, los connacionales que están en el exterior, no porque quieran, sino la mayoría, la inmensa mayoría, porque están huyendo de la pesadilla que se vive en Venezuela.
Entonces hay un consenso, se están ultimando detalles logísticos, me refiero, porque tienen que ser votaciones presenciales, ¿no? Y, y actualizar ese registro electoral que vamos a usar. Es decir, esos 7,5 millones de venezolanos que están en el mundo entero, supongamos que hay 4 millones de ellos que son mayores de 18 años, que están inscritos en el registro electoral permanente, pero que no están en capacidad de ir a su centro electoral. Es decir, por ejemplo, yo estoy ahorita hablándote desde Lechería, Estado Anzoátegui, y que voto en un liceo que llaman Calatrava. Bueno, y si de repente estoy en Lima, o estoy en Bogotá, o estoy en Santiago de Chile, bueno, eso hay que registrarlo. Y Claro. eso es lo que estamos haciendo en este momento. Digo, Omar González, que vota en el Calatrava, que está inscrito, está en Santiago de Chile y en consecuencia debe votar en Santiago de Chile. Esas Claro. cosas hay que actualizarlas y tenemos apenas 6 meses para actualizar ese registro electoral. Ahora, en relación con la fecha de las elecciones, el chavismo juega y juega muy duro y además abusa del poder. Y ellos tienen en sus manos, nos guste o no, la decisión de adelantar o de posponer el proceso. En el caso del adelantamiento para que se menciona y se comenta para el primer trimestre de 2024, ¿tú no crees que eso, por un lado, afectaría el proceso de primarias y por otro lado no generaría que el G4 pretenda salir con el viejo truco de un candidato de consenso para acelerar la designación? Esa versión ha sido echada a rodar de manera insistente, incluso por voceros del el régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, Sin embargo, hay tira y encoge, ¿no? Unos dicen que se van a adelantar, que van a Correcto. hacer unas mega elecciones, y otros dicen, no, el propio Maduro salió diciendo hace pocas horas que las elecciones van a ser en el último trimestre del año 24, las elecciones presidenciales. Pero uno no puede creerle nada a esta gente. Es Así correcto. pasó, y lo adelantaron, lo pusieron en el mes de mayo del año 17 y estuvo allí como congelado hasta enero del año 18, cuando asumió de nuevo la usurpación de la presidencia. Es decir, la constitución de Venezuela establece el día en que comienza el periodo y cuánto dura ese periodo, pero no habla nada de una fecha de las elecciones, Uh-huh. sino que tradicionalmente las elecciones se hacen en el mes de diciembre del año, del último año de la gestión del presidente, de los diputados a la Asamblea Nacional, de los Correcto. gobernadores, de los alcaldes, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa constitución del 99 no establece una fecha, sino establece la fecha del 10 de enero o del 5 de enero para asumir el periodo. Entonces, ¿qué pasa? Lo pueden hacer, como tú dices, bueno, llaman a unas elecciones anticipadas y quedan ahí como congelados. Son presidente electo, gobernador electo, alcalde electo, y asume el tiempo que dice la Constitución. Eso podría ser una alternativa. Y la otra es que él sabe que medirse de tú a tú con el candidato que va a salir electo en las primarias, le es muy cuesta arriba, porque tiene el 90% de rechazo. Entonces, una estratagema podría ser, vamos a adelantar las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes, para que todo aquel que quiera dentro del el PSUV aspirar a un cargo, busque sus votos en los 335 municipios, en las 24 entidades federales, y de paso me buscan los votos a mí. Pero Eso también podría ser un ardid. pero Mar, no descartes que las pospongan para el 2025 para hacer las mega elecciones, buscando un mejor momento económico, que quizás es el enemigo más duro de Maduro en este momento de la economía, pero además desgastando a la oposición a un candidato que tendría que esperar, no sé, casi 2 años para poder participar en el proceso electoral. Todas esas cosas son posibles. Esta gente son tramposa por Desde naturaleza. Y tiene el asesoramiento de gente igualmente tramposa o más tramposa, como son los cubanos, así como también, desde luego, los rusos, los chinos, los iraníes, que tienen en Venezuela su caja chica y su
trampolín para todas sus fechorías. Y también, desde luego, las organizaciones terroristas, guerrilleras y narcotraficantes que también operan en Venezuela. Por Ahora, primera vez, ajá. por primera vez, hay una organización criminal compuesta por mafias de diferentes áreas que tienen un Estado, que tienen un país para cometer sus fechorías, para hacer eso, lo que les den la gana, como lo están haciendo en Venezuela después de 24 años de destrucción que hemos tenido desde el punto de vista institucional y político y económico. Ahora, Omar, nos queda un minuto antes de ir a la pausa. ¿Y si hay un adelanto de elecciones para el primer trimestre del 2024, tú no crees que el G4 puede salir con el viejo truco de un candidato de consenso? Eso no se lo cala. Ya, mira, ya a estas alturas, mira, sin que se hayan registrado las votaciones, van a ser el 22 de octubre, sin que se hayan registrado, ya hay un ganador. Ya hay un ganador y la población solamente está esperando el banderazo para refrendar esa decisión que se siente en la calle, que está por todos lados y que no viene precisamente del G4. De eso quiero que hablemos en el siguiente segmento, donde te invito a conversar sobre el crecimiento de la candidatura de María Corina Machado. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Omar, en las últimas encuestas que han surgido en este año 2023, en todas, María Corina Machado tiene la mayor intención de voto. Explícame cómo se ha producido este crecimiento tan inesperado para muchos venezolanos, incluso para el G4. Efectivamente, la ventaja que le lleva María Corina Machado a todos los demás aspirantes que han manifestado su decisión de participar en las primarias es irreversible, como diría la que te conté. Es decir, no hay forma, y esto lo saben los gobiernos y las instituciones internacionales, y desde luego lo percibe el pueblo venezolano. De manera que esto uno no debe pecar de triunfalista, pero el olor a victoria que rodea a María Corina Machado lo ve uno en todas partes y en todos los segmentos de la población. Ella está todavía a esta hora en Mérida, en el estado Mérida, después de haber recorrido algunas entidades del occidente. Bueno, vale, y la gente, el pueblo se lanzó, se desbordó a las calles en cada una de las poblaciones que visitó durante esa gira. Y esto se va a percibir como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Yo estoy en Anzoátegui y yo estoy asombrado, Darwin, de la cantidad de personas, de dirigentes de todos los sectores de la vida nacional que me dicen, no, yo me anoto con María Corina Machado. ¿Por qué ese fenómeno electoral que se ha convertido en María Corina Machado? Bueno, en primer lugar, porque reconocen que es una mujer preparada desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, es una mujer inteligente, pero sobre todo saben que es una mujer con coraje, una mujer valiente, una mujer que no se entrega ni se rinde, y una mujer decente, honesta, que no ha coestado con ninguno de estos 24 años del régimen que ha destruido a Venezuela, sino que ha sido frontal en su oposición. Al comienzo la llamaban radical y creían que se la estaban comiendo, y ahora la gente grita que necesitan un gobierno, un liderazgo radical frente al socialismo que ha destruido Venezuela. Entonces, y la coherencia, porque ella no ha tenido zigzagueos, siempre ha sido su norte, el desplazar y el desalojar a Maduro y a sus mafias y a todo lo que significa el socialismo. Mientras que los otros han hecho zigzagueos, dice, hay que, es la famosa frase, dice, hay que
doblarse, para no partirse, me voy a sentar en yo no sé cuántos diálogos, etcétera, etcétera, y otros incluso se desayunan, almuerzan y cenan en la misma mesa y por poco no comen en el mismo plato con el usurpador Nicolás Maduro. Eso lo ve la gente. Y a María Corina no la van a ver en ese rol, no la han visto ni la verán. Y saben que una vez que sea ungida como la nueva líder de la oposición en Venezuela, el siguiente día están aquí los observadores internacionales del mundo entero, pero sobre todo la fuerza del pueblo venezolano, que cuando se decide cambiar, no hay nada que lo detenga. Omar, te cuento una anécdota. Hace algunos días, hace un par de semanas, conversaba con un dirigente nacional de un partido del G4 y tuvimos un diálogo bien interesante en torno a la posibilidad de que María Corina Machado se convierta en un fenómeno electoral similar a lo que fue Chávez en 1998. ¿Ok? ¿Tú crees lo mismo? Mira, yo comentaba hoy en una reunión de amigos que el rumor que es uno sordo que hay en la población es muy similar al de Chávez. A ella no le gusta que yo haga esta comparación y a veces me dice, no, bueno, por posiciones doctrinales, Claro. de principio. Pero efectivamente, yo fui, por ejemplo, también gobernador con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Fui gobernador en el estado Bolívar. Y ese rumor, a pesar de que el presidente Lucinchi estaba apoyando a otro candidato y no a Carlos Andrés Pérez, bueno, se oía el rumor y lo de Chávez fue así, nítido. Tú te montabas en un autobús y la gente hablaba de Chávez. Como ahorita se monta en un autobús y la gente, esa es la mujer, esa es la única opción que tiene Venezuela, esa es la esperanza de Venezuela. Tú te metes en una barbería, te metes en una panadería, te vas a la universidad, en fin, ese rumor sordo que ahora comienza a explotar en estas manifestaciones multitudinarias que estamos viendo en la calle. Y esto también le reflejan las investigaciones de opinión serias, que incluso sobrepasan los niveles que tenían cuando se medía la popularidad de Chávez y cuando se Sí. medía la popularidad de Carlos Andrés. La ventaja que lleva María Corina Machado es superior a la que tenía en aquel entonces Hugo Chávez y la que tuvo Carlos Andrés Pérez. Ahora, ese mismo día que conversaba, te cuento una infidencia, hablábamos de la posibilidad de que dentro del G4 se construyera un frente anti María Corina Machado en las primarias. ¿Tú crees que eso es viable? Mira, no hemos visto nada. La guerra sucia que se ha desatado contra María Corina Machado, las maniobras vienen de todas partes. De todas partes me refiero, desde luego, por el régimen, sobre esa maquinaria gigantesca comunicacional que tienen. Bueno, que tú, hay sectores donde no hay acceso a internet, no hay acceso a teléfonos celulares, nada de eso, y lo único que ven es venezolana de televisión y los canales y las radios comunitarias que están sometidas al régimen. Bueno, y desde luego también esas maniobras y esos ataques y esa guerra sucia vienen de los contrincantes dentro de la oposición que no hayan como parar a María Corina Machado. Y ahí entonces empiezan a lanzar versiones que si María Corina está inhabilitada, que si, bueno, estas cosas, ¿no? Que son falsas, que son mentiras, para tratar desesperadamente de parar a María Corina. Y otra estratagema que han hecho, otra de las maniobras, es tratar de inflar algunas candidaturas como especie de outsider, como ven a María Corina, que no es miembro de ninguno de esos partidos tradicionales y los que están agrupados en el G4, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, lanzan a un conde del Guácharo, a Benjamín Raucedo, o lanzan a cualquier otra persona van a lanzar. Pero nada de esto les ha funcionado. Y tanto el régimen como ellos saben qué es lo que piensa la gente en este momento en cada rincón de Venezuela. En consecuencia, ellos saben que María Corina Machado, antes de producirse la elección, ya ganó las primarias. Esa es la gran verdad que existe en este momento en Venezuela. Ahora, Omar, con el chavismo hay que tener un plan A, un Uh plan -huh. B y un plan C, porque ellos juegan y juegan muy duro. ¿Han pensado ustedes, han tenido ya reflexiones en torno a cualquier jugada que el chavismo puede inventarse contra la candidatura de María Corina? Todas esas hipótesis se han sido manejadas. Y nuestro plan A, B, C, D y todo el alfabeto es enfrentar y derrotar a Maduro.
con María Corina Machado. Desde luego, nosotros sabemos que juegan sucio, que juegan duro y hay que estar preparados, pero el costo político que tendría una maniobra a estas alturas, cuando todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en Venezuela, cuál es la verdadera popularidad de María Corina Machado, mira, es inmenso, es inmenso. Esto podría desencadenar escenarios inimaginables, terribles para ellos. Entonces, aquí hay jugarretas de las cuales hay que estar muy pendientes. Ahorita hay una especie de crisis militar en Venezuela. Sí. De repente hay una crisis militar. Salió un comandante de un componente de la Fuerza Armada, como es la Fuerza Aérea, a decir, mire, no hay aumentos de sueldo. Ustedes tienen que buscar emprendimientos. Y hubo capitanes que son los que comandan los pelotones y las estructuras de las Fuerzas Armadas que salieron a hablar, bueno, y ya están presos. Esas son las versiones que nosotros tenemos, que nos llegan por las redes sociales. Entonces, a mí esto me parece muy extraño que un comandante, miembro del alto mando militar, le diga públicamente a los oficiales superiores, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores capitanes, tenientes, etcétera, etcétera, algo como eso, ¿no? Que se vayan a vender tortas, café, chupetas. No, no, no. Esto es muy similar con lo que pasó en PDVSA, cuando los estimularon y después votaron a 22.000 técnicos de alto nivel. ¿No será esto una maniobra de estos asesores cubanos que saben mucho de estas cosas para que esos oficiales superiores y subalternos que todavía tienen en sus venas y en sus principios la defensa institucional para que se manifiesten y haya una purga en las Fuerzas Armadas definitivamente? Eso puede Eso ser. puede ser. Eso Incluso, puede ser. incluso montar un falso positivo de un intento de golpe Ah, de Estado, ojo. exacto, un intento de golpe de Estado y entonces involucren a fulana y a mengana en situaciones como esa. Todo eso es posible. De esta gente uno puede esperar lo que sea. Por eso el pueblo Es verdad. venezolano tiene que estar alerta, alerta, y la comunidad internacional alerta sobre esta situación. No vaya a ser que por confiado pues nos venga una maniobra de esta naturaleza, y cuidado si otras. Omar, una última pregunta. El reto de la oposición venezolana no solo es ganar las presidenciales del 2024 y 2025, sino cobrar ese resultado. De hecho, hay quienes consideran que el chavismo solo le entregaría el poder a con quienes ellos tengan cierta confianza de que no van a ser perseguidos. ¿Cómo harían ustedes para no solo ganar, sino cobrar? Bueno, esa es parte de la consigna de lucha que tenemos en este momento. María Corina va a ganar y va a cobrar. Efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado? Ya tú ves en lo que ha terminado este llamado diálogo de México, como tantos de los Sí, 17 diálogos que ha habido en Venezuela. Consiguió lo que quería, en cierto modo, la libertad de los llamados sobrinos, y algunas otras cosas, ¿no? Se burló incluso de la administración norteamericana, ¿no? De nuevo. Y ahora dice, no me siento más, porque ella no tiene nada. No es lo mismo, para tú poder negociar, tiene que haber algo que tú necesitas, que buscas, que necesitas, que claro. requieres. Y la única negociación posible a estas alturas del juego, Darwin, la única negociación en la que yo vería, porque no puedo hablar por ella, pero la que yo vería a María Corina Machado y a quienes estamos trabajando con ella, es la negociación por parte de Maduro de cómo va a irse del país y dejar que los venezolanos construyamos de nuevo a nuestra Venezuela y podamos esperar en los puertos, en los aeropuertos, en las fronteras, a todos esos millones de venezolanos que están pasando trabajo en cualquier parte del mundo. Esa es la única negociación en la que estaríamos nosotros de acuerdo en sentarnos. Bueno, vamos a ver, como le dijo Llovera Páez a Pérez Jiménez, después de aquel vuelo del 1 de enero del 58 sobre el Palacio de Miraflores, y había esa revuelta, los estudiantes, los profesores, los obreros, el pueblo venezolano agitado, le dijo, mire, general, aunque él nunca fue general, él llegó solo a coronel, mire, mi general, vámonos, porque pescuezo no retoña. Y fue cuando José Pérez Jiménez decidió hacerle caso
a Llobera Páez Afortunadamente. y agarró en la famosa vaca sagrada, se llevó las maletas repletas de billetes, de dólares, y se fue para el exterior. Bueno, y ya la historia la conocen los venezolanos. Esa es la única negociación que podríamos nosotros plantearnos en este momento para justamente poder reconstruir, no reconstruir, construir a Venezuela, porque esto está tan destruido que no hay forma de reconstruir las instituciones que ya han sido saqueadas y demolidas, convertidas en chatarra por la administración primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Omar, se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias, Darwin, de verdad, agradecido como siempre de haber estado en tu prestigioso programa. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.